Yo quisiera que mires este muro en la maratón. Esta mañana vamos a hablar sobre la carrera cristiana. Y cuando uno mira, dice que cuando uno hace la carrera a los 25 o 30 años, 25 o 30 kilómetros, el que va corriendo la carrera de muchos kilómetros, llega a un lugar donde se llama el síndrome del muro. ¿Qué es el síndrome del muro? Que toda el corredor está corriendo y alcanza a ver como si fuera que hay un muro negro que no lo deja seguir. El cansancio, las emociones, la angustia, el dolor, la mente lo detiene, lo paraliza. De tal manera que el corredor, si pasa ese 25 o 30 kilómetros, puede seguir corriendo, si no, se tiene que quedar. Ahora, cada vez que nosotros vemos en la carrera cristiana, muchas veces bajamos los brazos, muchas veces no podemos seguir, muchas veces nos desalientan las circunstancias adversas de la vida que nos circundan, muchas veces nos angustia. Y por eso en esta semana estamos viendo algunas analogías de Timoteo capítulo 2, esfuérzate en la gracia. Y hemos hablado que esforzarse en la gracia significa fortalecerse en lo que Dios nos regaló, que es la gracia de Dios. Volver a mirar la gracia y decirle, Señor, gracias por la gracia. Y cuando nos sentimos mal, sentir la voz desgarradora del cielo que dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y cuando uno está bajando los brazos, Dios te dice, levanta esos brazos, como Elías, levántate, come, que largo camino te resta. Y hemos estado hablando el primer día de lo que era delegar para multiplicar, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Capacidad espiritual de encarga a hombres fieles, idóneos, que hagan la tarea. Capacidad, la segunda era espiritual, capacidad ministerial, y la tercera era capacidad trascendental. Muy bien. La necesidad de olvidarnos de lo que queda atrás y sintiéndome a lo que está delante. La necesidad de pasar la posta ardiente de una persona a otra. La necesidad de entender que necesitamos jóvenes que tomen la posta. Ahora vos, como le dijo Dios a Josué. La necesidad de estar preparado para delegar, para multiplicar. Hemos estado hablando de militar para agradar, ¿se acuerdan? Las 3C. ¿Cuál era? Combatir. La otra, cuidar, bien. Y la otra, complacer. Y hemos hablado de la necesidad de cuidar. Estamos en un combate, no estamos en un barco de crucero donde tenemos varias comidas, aunque aquí se come muy bien. Si no estamos en un barco de guerra, tenemos que estar preparados. Pero hoy vamos a hablar de correr para coronar. Y mañana terminaremos con Cristo. Recordar para predicar. Dice el texto, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Quiero que se te grabe esta palabra legítimamente. Porque yo no voy a poner el texto allí en ese contexto, sino voy a usar un texto del apóstol Pablo que habla de la carrera, que ahí sí nos vamos a poner de pie, para hablar cómo el atleta puede correr legítimamente. ¿Por qué Pablo usa la analogía del soldado, del atleta y del labrador para hablar del cristiano? Y vamos a ponernos de pie para leer Hebreos capítulo 12, 1 y 2. Hebreos 12, 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. ¿Todos juntos? Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestra tan grande nube de testigos, fuerte, despojémonos también de todo peso y del pecado que fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús,
el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Padre, háblanos al corazón. Tal vez hay mucha gente que ha bajado los brazos en medio de la carrera. Quiero que tú les animes en esta mañana. Quiero, Padre, que esta sea una mañana de bendición y decisión, de ánimo para seguir la carrera. Quédate con nosotros, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pueden sentarse. Yo quisiera hablar de tres grandes objetivos que están en el texto. Ustedes saben que dice, teniendo esta gran nube de testigos, corramos con paciencia. ¿Quiénes eran estos testigos? Los testigos eran todo el capítulo 11. Ahí la palabra testigos es mártir, que aportaron un testimonio. Era como si fuera que alguno se bajaba de la grada, como David, y se acercaba y le decía, yo también estoy contigo, aliento, levántate, yo te ayudaré. Pero aquí el apóstol Pablo, para mí es el apóstol Pablo que escribe. Yo sé que todas las cartas del apóstol Pablo empiezan con su presentación personal. Y cuando uno va a Hebreos capítulo 1, dice, Dios habiendo hablado de muchas maneras, de muchas formas a los padres o por los profetas en estos postreros días nos ha hablado en Hijo. Pero, como dicen algunos escritores, el escrito de Hebreos es muy parecido al escrito de Pablo, no al de Apolos. Entonces, vamos a tomar que Pablo haya escrito Hebreos y nos va a dar tres grandes secretos para correr legítimamente la carrera. En primer lugar, ¿qué tenemos que tener para correr la carrera? Transparencia. En segundo lugar, templanza. Y en tercer lugar, tenemos que tener trascendencia. En primer lugar, transparencia. En la vida cristiana necesitamos tener transparencia. Miren, cuando yo miro esto, dice, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia. ¿Qué significa peso? Peso allí es oncos, es un montículo de tierra, es algo que nos estorba, es un hobby, es un pecado que no podemos dejarlo, que no llega a ser pecado, perdón, pero avanza hacia un pecado. ¿Cuál es tu peso? Mi peso no es tu peso no es mi peso. Está un poquito agudo, ¿puede ser? Tu peso no es mi peso. Cada uno tiene un peso. Y ese peso se va a convertir en pecado. Ese peso es algo que me inhabilita para poder seguir, que me estorba la comunión, que yo dejo de ir a una reunión por ver el partido, que yo empiezo a relegar prioridades. Despojémonos del peso. Ahora, cuando habla de pecado, dice, el pecado ya afecta nuestra vida. Ahora, hermanos, yo quiero que vos entiendas esto. El pecado lo que afecta es nuestra biología. Nunca te olvides. El pecado afecta a nuestra biología. Mira a Usías en el capítulo 26. Usías era el rey por antonomasia, el mejor rey de Israel. Tenía 2.600 jefes de familia. Tenía 307.500 soldados. Era un verdadero rey, tanto que era envidiado por Usías. Por eso dice Isaías capítulo 6, el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono, o en un trono. Tuvo que morir Usías para que Isaías vea a Dios. Y Usías era un maestro. Usías tenía una característica, que entraba en las tierras que invadía, y en las tierras que invadía, edificaba. Entró en Asdod y edificó en Asdod. Ningún rey hizo eso.
En el reinado de Usías, ¿qué hacía él? Tenía máquinas inventadas por ingenieros. Fíjate, 26:15 de Segunda Crónica, cuando llegues a tu pieza. Pero un día quiso cruzar la barrera sagrada del santuario. Y salió el sacerdote Azarías y le dice: no hagas esto, no te corresponde a ti. Y él, cuando era fuerte, se enalteció para su ruina, entró y fue herido ¿de qué? Lepra. El pecado afecta a nuestra biología. Escúchame bien lo que te voy a decir. El pecado afecta a nuestra biografía, a tu trayectoria, a tu Wikipedia, a tu Facebook, a tu Instagram, a tu historial. David, cuando cayó en pecado, nadie sabía, pero él pisoteó la sangre de Cristo. Todos los reyes estaban en la guerra y él se quedó a dormir en el palacio del rey. 50 años. Guarda lo que tenemos 50 años. Ya tenemos organizadita la cosa y nos ponemos como un tío mío gordito que tenía, se ponía así. ¡Oh! Mirá lo que hice con mis manos. 3 pisos. A los 2 meses le llegó el gerente del banco, le quitó todo. ¿Dónde quedó el orgullo del gordo? ¿Dónde quedó? 50 años tenía David. Oh, que vayan los plebeyos, vayan a la guerra. Él se quedó en Jerusalén. Empezó a caminar, dormir una poderosa siesta. Se levanta con el mate, con chipaquito, con grasa en el medio, que la venden en la colonia entre Moreno y San Juan. Y empezó a comer y tomar mate. Y la Karina me dice que gana de comer eso. Y alcanzó a ver una mujer que era muy, pero muy fea, que se estaba bañando. Es más, le habían puesto cuando había nacido video polarizado, tan fea que tenía al Moisés. ¿Usted cree? Es hermosa. Y saltan las mujeres allí y dice: bueno, pero lo que pasa es que la mujer, ¿cómo se estaba bañando? Sabiendo que David estaba... No, vos tenés que conocer la parte arquitectónica de las casas de antes. Las casas de antes estaban abajo, todas las casas de los plebeyos, de los secretarios. Arriba estaba la casa del rey. Vos mirabas así y dices: mira, lo tiene un boxer rojo, Urías Eteo. Y arriba mirabas todo. La llamó, se acostó con ella. Nadie supo. 11 meses duró su pecado, ocultó su pecado, vino Natán. Tú eres ese hombre. Y escribe 3 salmos. Salmo 51, ten piedad de mí, de conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi pecado y límpiame. Contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. Sigue escribiendo en el 38, dice: Jehová, no me reprendas en tu ira, ni me castigues en tu furor. Pero cuando él se siente perdonado, escribe el 32 y habla de la biografía. Y habla también de la biología, porque dice: mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. No puedes pisotear la sangre de Cristo ocultando un pecado. Todos somos pecadores. Si no tienes un mal pensamiento, te llevo al psicólogo. Todos tenemos malos pensamientos. Todos nos bajoneamos. Todos le preguntamos a Dios por qué. Pero pídele perdón por ese pecado. Sé específico. Dile: me pasa esto, Señor. Mira, te voy a decir algo y le voy a decir a los jóvenes. Escucha bien, no lo tengo anotado. Un problema que no se resuelve, con el tiempo vuelve. Pero escucha bien. Un
Un pecado que no se erradica. ¿Sabe lo que es erradicar? ¿Qué es erradicar, Santino? ¿Qué es erradicar? Sacar de raíz. Un pecado que no se erradica, con el tiempo se intensifica, haciéndose carne en la mente y en el corazón. Pues si no, este hábito que tengo de adolescente lo voy a quitar cuando sea grande, cuando me case. Sigues teniendo ese hábito. El pecado que no se erradica en la adolescencia sigue en la pubertad y sigue en la ancianidad. Pregúntenle al doctor Martín si no es así. El pecado me afecta a mi biología. El pecado me afecta a mi Wikipedia, a mi biografía. Pero también el pecado me afecta a mi biofilia. Y yo cuando escribí anoche esto, me ponía a orar y digo, Señor, ¿por qué puede pasar esto? Y bueno, la biofilia son las relaciones. El pecado te afecta a las relaciones. Claro, yo estaba escribiendo y ustedes saben, se me vino 100 pasajes en la concordancia que uno tiene. Digo, ¿cuál de todos pongo que el pecado afectó a las relaciones? Porque hay miles. ¿Y sabe cuál traje? 1 Samuel 20:33. Contexto, despacito, chiquito. Estaba enojado Saúl con David. Y Jonatán, que lo amaba a David, le dice, ¿por qué ha de morir Jonatán? Como diciendo, ¿cuál es el problema que tiene Jonatán? ¿Cuál es el problema que tiene David? Le dice, Jonatán, el hijo. Saúl era el padre. Adivinen qué hizo Saúl. Saúl, el padre de Jonatán. Cuando Jonatán le dice, ¿qué hizo? Le tiró una lanza a su hijo. Casi lo mata a su hijo. Los problemas interpersonales nos enceguecen tanto que podemos matar a un hijo. Porque el pecado afecta a nuestra biofilia, a nuestras relaciones. Por eso dice el apóstol, despojémonos de todo peso, lo que estorba, pero pecado, lo que corta la comunión. Si bien el contexto es del pecado que está hablando Hebreos capítulo 10, está hablando de la incredulidad, porque en el capítulo 10 habla de la incredulidad. Y te voy a decir también, el pecado afecta a nuestra incredulidad. No le queremos a Dios, no le creemos a Dios. No creemos que Dios puede sanar o levantar a un enfermo, no creemos que Dios puede hacer un milagro. Hemos dejado de creer en Dios. Predicamos de Dios, pero no le creemos a Dios. Y Dios te dice, yo sigo gobernando. El cielo gobierna. Yo sigo estando en el trono, sentado en el trono de alta majestad. No bajes los brazos, sigue la carrera. Yo te voy a animar para seguir en la carrera. Vino alguien cuando estaba viniendo aquí a la conferencia y me dijo, Mario, mira, estoy cansado de los ministerios, quiero tomarme un año sabático. Ustedes saben que a mí me dicen esa cosa, un año sabático, o me dicen algo así como, me bajo del ministerio. Oh. ¿Hace cuenta? Me han puesto un cohete en la oreja. Me pongo loco. Y digo, ¿para qué? ¿Vos crees que esto es un lugar político? Me bajo de la banca. Te bajas del ministerio porque estás cansado. Mirá, ¿qué hubiera pasado si Cristo se hubiera bajado de la cruz? Vos estarías quemándote en el infierno. Pero ellos quieren trabajo, quieren comodidad, quieren sanidad, pero ellos se bajan. Entonces te dicen esta mañana, ánimo, Dios quiere hacer algo en tu vida. Ánimo. En segundo lugar, transparencia.
En segundo lugar, me habla de templanza, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahora, la paciencia, ustedes saben que hay dos palabras para paciencia. No lo voy a decir de griego porque aquí hay muchos gregorianos. Pero está upomone, está macrotumia, ánimo largo, upomone, permanecer debajo. Ahí la palabra es upomone, que significa permanecer debajo. Pero yo quisiera en esta mañana hablar de la paciencia de las personas hostiles. ¿Qué paciencia que tenemos que tener con las personas que se desubican? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que aguantar? Mira, el problema es hemos confundido los dones del Espíritu con el fruto del Espíritu, no es lo mismo. El fruto, los dones, el fruto del Espíritu es uno solo que tiene 9 racimos: amor, gozo, paz. No han desayunado, vamos de vuelta. Amor, gozo. Dice el doctor de la Cueva, no es que va creciendo el amor, puede tener amor, pero tal vez el dominio propio no. Esto va creciendo simétricamente. Yo tengo amor, pero tengo dominio propio. Tengo benignidad, pero tengo bondad. Va creciendo simétricamente todo el fruto. Pero nos hemos confundido con los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo, ¿cuál es? Lo que se ve, el fruto no se ve. Los dones te lo da el Espíritu el día de tu conversión, uno más dones, y los usas en la iglesia. Hemos confundido los dones con el fruto. Les doy un ejemplo. Qué bien que dirige este hermano. Este hermano dirige muy bien. Pero qué mal que lleva sus finanzas. Qué bien que predica este hermano. Pero qué mal que trata a su esposa y a sus hijos. ¿Cómo lleva el liderazgo este? Pero no hables con sus hijos. Qué bien que lidera este hermano, pero no vayas a su trabajo porque tiene un mal testimonio de trabajo. Yo tengo que entender que el fruto del Espíritu tiene que coincidir con los dones del Espíritu. Ahora, ¿por qué pongo templanza? Porque tenemos que tener dominio propio. ¿Y por qué pongo dominio propio? Porque tenemos que tener paciencia, templanza, corramos con paciencia en la carrera para soportarnos unos a otros. Qué difícil que es la gente complicada. Yo sé que en San Miguel de Montes no hay gente complicada. Todos son buenos. Mira, estaba leyendo esto. El problema de los tóxicos. ¿Hay tóxicos? No me digan, ¿no? ¿Hay tóxicos aquí? No, negro, no tiene la mirada. Los tóxicos te nivelan para abajo. Es quejoso, siempre está con quejas. De paso digo, la queja es el lenguaje del infierno. La alabanza es el lenguaje del cielo. La queja avanza es el lenguaje del infierno. Nunca será más parecido a Satanás que cuando te quejas por esto. Y nunca será más parecido a Dios que cuando alabes. El tóxico te nivela para abajo. Mete culpa de bronca. Es agresivo, es inseguro. Pelea con cualquiera. Es psicópata. Él nunca tiene la culpa. El otro siempre tiene la culpa. Es envidioso, descalifica a otros.
Nunca le cuentes tus logros al envidioso. Usted sabe lo que es la envidia, un sentimiento de disgusto al contemplar la prosperidad de otra persona. Espiritual, predica mejor que yo. Sentimental, me quitó la novia. Financiero, se compró un Fiat 147 con aire acondicionado, llantas de ABA. Entonces empezamos a tener envidia. Ahora vos vas a Bill Gates, ¿puedes tener envidia de alguien que se compró un Fiat Regata modelo 83? Sí, puede tener envidia. Porque el que nace envidioso muere envidioso, salvo la voluntad de Dios y salvo el poder transformador de Cristo Jesús. Por lo tanto, yo tengo que quitar esa envidia y adoptar el perdón. También tengo el chismoso aquí. No andarás chismeando por medio de San Miguel del Monte, decía el Levítico. Y 26:19 de Levítico dice: quebrantaré y destruiré al chismoso. Usted fíjese, siempre el chismoso tiene cara de preocupado. Tengo algo para contarte, o sea, yo estoy preocupado. Proverbio 26, cuando tu enemigo te hable amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Lo sabe de memoria, ¿no? Está preocupado. Te voy a contar algo. Vos sabes que, no sé, para mí que este hermano, ¿qué dice la Biblia? Mirad cómo es. Mirad cómo es. No le preciso yo. Porque ahora encontraron otra faceta. No es murmuración si le digo al pastor, entonces vienen y me cuentan todo. Bueno, le digo, ¿estás preparado para hablarlo? Lo voy a llamar. No llames. Entonces no me cuentes. Eso es chiste. Pero vos sos el pastor. Me estás ensuciando la cabeza. Aparte, como pastor tengo que actuar. ¿Qué tengo que hacer ante esto? Perdonar. Hermano querido, el perdón es una tenaza para destruir el rencor. Es un proyectil para destruir fortalezas de odio, de resentimiento. El rencor es una herramienta que va a destruir tu angustia, tu dolor. El doctor Loren Zweig dice estas palabras: el problema de los problemas psicosomáticos son personas que han guardado años rencor. Él escribió el libro Artritis y problemas reumatoideos en la vida emocional. La falta de perdón nos hace a nosotros tener problemas físicos. 46 veces aparece la palabra salah en el Antiguo Testamento. ¿Qué era el salah? Los árabes sabemos. Una familia le debía a otra familia, entonces hace el salah. ¿Qué era? La acreedora lo invita a la deudora y hacen una cena, y en medio de la cena de la familia acreedora, el acreedor toma el documento de la deuda, pone fuego y así como en un fogón dice: señores, damas y caballeros, escuchen, hoy vamos a oficiar el salah. ¿Qué era? Esta familia me debe a mí, pero yo en esta hora voy a perdonar su deuda. Entonces tomaba el documento y lo tiraba en el fuego y se oficiaba el salah. Como fragmentos, todos eran testigos oculares del fragmento del documento que se iba quemando poquito a poco. Eso es lo que hizo Cristo en la cruz. Quemó nuestra deuda. Nos pagó la deuda anulando los decretos que nos era contraria. Él nos quitó del medio, Él la clavó en la cruz. Yo tengo que perdonar, como Colosenses 13 nos enseña, una vez y para siempre. Hay un escritor que dice: perdonar es hacer una limpieza interior y sacar afuera
la basura que alguien dejó en ti. Vuelvo a repetir. Perdonar es hacer una limpieza interior y sacar afuera la basura que alguien dejó en ti. ¿Quién te dejó basura en tu corazón? Hoy tienes que perdonar. Tienes que entregarle el alma corta y tienes que decirle: Señor, ayúdame, yo no quiero tener raíces de amargura. Hebreos 12:15 dice: mirad bien, no deje alguno alcanzar la gracia de Dios, que por lo tanto alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Esa raíz de amargura va creciendo, va creciendo. Y está como aquel que hizo esa poesía: de mi mano inocente cayeron diminutas semillas de odio, brotaron, crecieron, se hicieron árboles grandes de siniestros troncos. Para arrancarlo pasaré la vida con hacha en mano y llanto en ojos. Y pensar que esas semillas cayeron sin saber ni cuándo, sin saber ni cómo. Yo te digo: ¿por qué te enojaste con fulano de tal? Pasó tanto tiempo que ni me acuerdo. Quita eso del corazón y pídele perdón a Dios. Job 22:21 dice: vuelven a amistad con Él y tendrás paz. Termino. Trascendencia. ¿Cómo puedo trascender? Mirando a Jesús. ¿Dónde podemos terminar? ¿Quiero correr bien? Bueno, necesito transparencia, despojar el peso del pecado. ¿Quiero correr legítimamente? Necesito templanza, correr con paciencia, con dominio propio. Por eso el apóstol Pablo en 1:9 dice: Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Pero quiere correr bien, mira la meta: ¿quién es el Señor? Y quiero terminar con esto: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es el Jesús de la Biblia, es el Cristo del alma. Por eso yo en esta hora quiero que mires que lo trascendente es Cristo. Cristo es el que te cambia, Cristo es el que te transforma, Cristo es el único que puede levantar los brazos y ayudarte a crecer y ayudarte a llegar a la meta. Yo voy a pedir que vamos a pasar un video. ¿Por qué sentimos que nos caemos antes de llegar a la meta? Y ustedes saben que la historia de Derek Redmond fue un corredor de 400 metros llanos. Y él, cuando iba a los 250 metros, tuvo un problema en la corva. La corva era el tendón de la corva, que era de la rodilla atrás, cerca del hueco popliteo. Él empezó a correr y algo le pasó. Por favor. Él es Derek Redmond. Se había preparado durante muchos años para correr. Cuando estoy triste, calma tan cansada. Se siente el disparo. Así somos nosotros cuando salimos a la vida cristiana. Pero de pronto nos pasa algo. En la mitad del camino tuvo esa lesión. ¿Cuál es tu lesión en esta hora que te quiere hacer bajar los brazos? Fuerte soy si gozo de tus hombros, me sostendrás y mucho más que yo. Pero mire lo que pasa ahora.
Creía que estaba todo terminado, que iba a abandonar la carrera. ¿Cuántos se quedaron en el camino? Los médicos no lo pudieron sostener. Pero alguien entra a la pista. ¿Quién es el que entra a la pista? Miren. Se abre paso con los guardias de seguridad. Miren ese hombre. ¿Saben quién era? Su padre, que se acerca a ese corredor y dice: no bajes los brazos, yo te ayudaré, no te detengas, yo te acompañaré, te sostendré en medio del dolor, en medio de la angustia. Y ante una ovación de 65.000 personas, llegaron a la meta su padre con su hijo. Sabes, él no llegó primero, pero terminó la carrera. No llegó primero, pero terminó la carrera. Dice la Biblia: he peleado una buena batalla, he acabado la carrera, por lo cual dice: me está esperada la corona de vida, la cual el juez justo me dará aquel día. Cierra tus ojos por unos segundos mientras sentimos una melodía, y allí donde estás, dile: Señor, yo no quiero pensar, no quiero bajar los brazos, quiero en esta hora que tú me ayudes a seguir en la carrera, con transparencia, con templanza, con trascendencia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Tal vez has venido muy bajoneado en esta mañana. Circunstancias no te ayudan, pero Dios te dice: yo te sostendré, yo te acompañaré en la carrera para que llegues a la meta.